damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Nos presentaremos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados. Guía nuestros pasos, Señor. Fortalece a tus hijos. Permite que cada uno de los hermanos que ya están con nosotros conectados y los que han de entrar puedan ser edificados grandemente por medio de tu palabra. Bendice y guarda a los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Costa Rica, desde Chile, desde Honduras, desde México, desde Colombia. Que a ellos, Señor, cada uno de los oyentes, cada hogar que abre tus puertas a tu palabra, puedan recibir esa promesa dada a través del profeta. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo siga siendo nuestro director eterno y nos guíe en toda enseñanza, Señor. Quédate con nosotros, Padre amado. Te necesitamos en el dulce nombre de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a tener una breve introducción sobre lo que corresponde a la carta a los Corintios. Y el autor, sin duda alguna, el apóstol Pablo, y la fecha está datada al año 56 después de Cristo. Y el tema principal son respuestas a problemas doctrinales y prácticos de una iglesia que crecía en Cristo. Vamos a leer palabras claves tales como la cruz, pecados sexuales, dones espirituales, amor y la resurrección de Cristo. Nunca ha sido cuestionada seriamente la autenticidad de Primera de Corintios, pues el estilo, el lenguaje, la teología, todo, sin duda alguna, la carta pertenece al apóstol Pablo. Pablo estableció la iglesia en Corinto entre los años 50 y 51 después de Cristo, cuando en su segundo viaje misionero pasó 18 meses allí. Después de su partida mantuvo correspondencia y cuidó de la iglesia. Y durante su ministerio de 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, había recibido preocupantes informes sobre la laxitud moral entre los creyentes de Corinto. Para meditar la situación, escribió una carta a la iglesia que se ha perdido, como lo lo podemos corroborar en 1 Corintios 5, del versículo 9 al 11. Que se ha perdido, pues no se halló. Un poco más tarde, una delegación enviada por Cloé, un miembro de la iglesia de Corinto, le comunicó a Pablo la existencia de divisiones en la congregación. Antes que pudiera enviar una carta para corregir los problemas, llegó otra delegación de Corinto con una carta donde se le hacían varias preguntas. Inmediatamente,
Pablo envió a Timoteo para remediar aquel problema. Entonces fue que escribió la carta que conocemos hoy como Primera de Corintios, con la esperanza de que llegara primero que Timoteo. Como parece que Pablo la escribió al final de su estancia en Éfeso, se puede fechar alrededor del año 56 después de Cristo. El propósito que busca alcanzar esta epístola es una carta pastoral, sin duda alguna, y está escrita para resolver problemas doctrinales y prácticos. La autoría de Pablo le da autoridad apostólica para todas las iglesias de Dios. Y lo que se halla en esta carta, su trasfondo, es que la carta revela algunos de los problemas típicos de la cultura griega en los días de Pablo, incluyendo las grandes inmoralidades sexuales de la ciudad de Corinto. Los griegos eran conocidos por su idolatría, filosofías divisivas, espíritu de polémica y rechazo de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Corinto fue una de las más importantes ciudades comerciales de aquella época y controlaba gran parte del comercio entre el este y el oeste. Y estaba localizada en la estrecha faja de terreno que une el territorio continental griego con la península del Peloponeso. La ciudad tenía mala fama por su sensualidad y por la prostitución sagrada. Su nombre sirvió incluso para acuñar una expresión que llegó a ser famosa sobre las prácticas corruptas: corintianizar. Significaba practicar la prostitución. La máxima deidad de Corinto era Afrodita, Venus, la diosa de los amores licenciosos, y alrededor de 1000 prostitutas profesionales servían en el templo dedicado a su culto. El espíritu de la ciudad se manifestó en la iglesia y explica el tipo de problemas que enfrentaba la gente. También revela algunos de los problemas que enfrentaban los antiguos paganos al transferir algunas de sus experiencias religiosas previas a las que recibían gracias al ministerio del Espíritu Santo. Esto puede haber mezclado algunas prácticas grotescas del frenesí pagano con el ejercicio de los dones espirituales. Lo que contiene esta carta es que responde a 10 problemas separados que se habían manifestado en esa iglesia, y el apóstol Pablo, debido a la necesidad de corregir estos males, entonces escribe dando solución, dando respuesta a estas anomalías nacientes dentro del pueblo de Dios. ¿Cuáles eran esos 10 problemas? El espíritu sectario, divisiones de secta. Cuando nosotros leemos yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, ahí está la división, haciendo diferentes sectas de distintos hombres que llevaron el evangelio a estas almas. El incesto. Vamos a leer sobre un terrible tema del incesto que estaba sucediendo dentro del pueblo de Dios. Los aspectos legales, problemas que los obligaban a llevar a juicio. Fíjense todas estas situaciones abarcadas a través de esta epístola. El matrimonio y el divorcio, el comer alimentos ofrecidos a los ídolos, el uso del velo, la cena del Señor, los dones espirituales y la resurrección del cuerpo. Entonces, notamos una característica especial, y es que ninguna epístola del Nuevo Testamento da una visión más clara de la vida en la iglesia del primer siglo que esta carta.
y en ella Pablo ofrece estrictas instrucciones sobre tales problemas morales y teológicos, tales como el sectarismo, la inmadurez espiritual, la disciplina eclesiástica, las cuestiones éticas, el papel de las personas de diferente sexo y el uso apropiado de los dones espirituales. Donde estos problemas existen en la Iglesia moderna, los remedios son los mismos. Los mismos remedios, los mismos medios por los cuales se pueden resolver estas situaciones, las encontramos tan vigente en esta carta como al principio cuando fue escrita. Entonces, la carta contiene una revelación sin igual de la cruz de Cristo como la contrapartida de todos los excesos humanos. Pablo cita a Cristo como el ejemplo a seguir en todo momento y describe a la Iglesia como su cuerpo. Especialmente importantes son las poderosas consecuencias de la resurrección de Cristo para la creación como un todo. Y notamos acá que los pasajes que tratan de las manifestaciones o los dones del Espíritu Santo son los más conocidos sobre el Espíritu Santo, y estos se encuentran entre los capítulos 12 y 14. Y no debemos pasar por alto el papel del Espíritu Santo en la revelación de las cosas de Dios al espíritu humano como una forma de prevenir todo motivo de orgullo. Quizás lo más esclarecedor en medio del actual debate en el seno de la Iglesia es la forma como el apóstol conduce a los corintios a una práctica equilibrada del hablar en lenguas, al tiempo que la legitimiza y no reconoce a nadie el derecho de prohibir. Entonces, notamos las distintas actividades que se estaban realizando en esta congregación y cómo esta carta es redactada para corregir estas situaciones. Vamos entonces a dar inicio a la lectura del libro de la carta a los Corintios, capítulo 1. Escuchemos con atención. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro.
porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locuras. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y justificación, y santificación, y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, empezamos entonces con los saludos que siempre acompañan a una carta. Y allí entonces el apóstol Pablo se presenta, pues él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo sencillamente por la voluntad de Dios. Ese fue su principal llamado, ha sido su principal llamado y su carta de presentación. Soy apóstol, pero este puesto o este compromiso lo tengo porque Dios me lo ha atribuido. Y hace mención del hermano Sóstenes, y probablemente Sóstenes era el anterior jefe de la sinagoga de Corinto. Él empieza a hacer referencia a esta iglesia de Dios que está en ese lugar, a los santificados en Cristo Jesús. Y qué lindo es recordar que hemos sido llamados a ser santos, pues todos los que invocan el nombre del Señor Jesús en cualquier lugar, y el Señor es el que guía y el que dirige nuestras vidas, la demanda es igual. Y cabe recalcar esto porque, como lo decíamos a la introducción de la carta, Corinto era un lugar, era un puerto. Y por supuesto, una de las características que tienen los puertos es que se lleva mucho a la promiscuidad, la prostitución. Y de verdad que lo puedo decir con mucha creencia, porque esto donde nosotros vivimos es un puerto y tuvo años de mucha, podríamos decir, de mucho auge económico, y eso producía que en el lugar hubiesen muchos bares, muchos lugares que se prestaban para prácticas inmorales. Entonces, pese a que la iglesia estaba allí, en ese lugar tan vendido al pecado, la demanda de santidad es la misma. No podemos tener una vida de mimetismo. Es decir, como yo vivo en un lugar donde hay mucha perdición, pues bueno, ahí sirvo a Dios, pero a mi modo, y siempre como que con el diablo y con Dios. No, siempre la demanda es enfocada en el llamado santo de Dios. Somos llamados a ser santos. Entonces, todos los creyentes en Cristo son santos en virtud de ese llamado. Y habiendo sido apartados para el Señor, debemos poseer esta cualidad, la santidad, porque
Nosotros hemos sido dedicados a Cristo y debe de crecer en nosotros gradualmente la santidad. Es decir, estamos llamados a vivir una constante santificación. Entonces, hace referencia el apóstol que daba gracias y paz por esa iglesia establecida allí. Y Pablo se regocija en la gracia de Dios que obra en su pasado, en su presente y en su futuro, pues Jesucristo certifica los eternos propósitos de Dios para con su pueblo. Y les expresa entonces el cambio en la vida de los corintios que sirvió de confirmación divina al testimonio de Cristo dado por Pablo, y les expresa que esto los confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. La confianza de Pablo en la aprobación final está basada en la fidelidad de Dios. Y dice entonces que el primer problema, aquí vamos a abordar en este capítulo el primer problema suscitado en esta congregación o en este lugar. El primer problema de que se habla es la rivalidad y la lucha que resulta por la preferencia entre los líderes religiosos, que estaba basada en el elevado de su supuesta sabiduría. Y quizás la mayoría se presentaba como del partido de Pablo, como depositario de la revelación. Nadie estuvo tan cerca de la fuente original del cristianismo como Pablo. Y expresa esa satisfacción por haber bautizado solo a unos cuantos, para que ninguno pueda alegar que fue bautizado en el nombre de Pablo y asumir indebidamente un vínculo especial con él o una posición privilegiada entre los demás. Y el Evangelio tiene que ver es con Jesucristo, y nuestros deberes son para con él, y toda la dignidad es en él. Entonces notamos cómo el apóstol inmediatamente después de saludar a la hermandad comienza a evaluar y a corregir los males que se estaban presentando en la iglesia. Y eso es ¿cómo es esto? Y él expresa: a mí se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay esas contiendas, esas divisiones, que cada uno dice decir, bueno, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. Ahí comenzamos a ver las ramificaciones, los grupos que comenzaron a aliarse, precisamente confiando quizás en la sabiduría humana, que ellos pensaban que tenían estos portadores del Evangelio, pero sabemos que no es la sabiduría del hombre la que se impone y la que arrastra a las almas a convencerse de que Cristo es el Salvador del mundo. Es el Espíritu de Dios que usa cada uno de sus instrumentos para que a través de ese instrumento tu alma alcance salvación. Entonces, esto despertó terribles contiendas a los cuales el apóstol Pablo abordó. Y le dice, miren, y se los expresa de esta manera: ¿acaso que Cristo está dividido? ¿Acaso que Cristo es para los gentiles de esta manera, para los judíos de esta manera? ¿Está Cristo dividido? ¿Está Cristo seccionado? ¿Acaso que fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, aquí aclarando la postura de la visión que ellos habían adquirido, porque su vista debe estar fijamente en Cristo, al igual que nosotros debemos enfocarnos tal cual, puesto los ojos, como lo reiteró el apóstol Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Allí es donde nosotros debemos permanecer. No podemos estar mirando las habilidades, las capacidades alcanzadas por algún líder para entonces identificarnos y enfocarnos con X líder
y entonces declararnos que pertenecemos a su modo de pensar, porque efectivamente no fue Pablo crucificado a favor de ellos para alcanzar salvación, y tampoco fueron bautizados en nombre de Apolo, en nombre de Cefas. Fueron bautizados en nombre de Jesús, y fue Cristo el que pagó la redención de cada uno de los que creen en él. Entonces, a esto él argumenta y le dice: yo le doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes, de los que andan riñendo en estas situaciones, he bautizado. Solamente bauticé a Crispo y a Gayo. Bueno, y si algún otro más, pues, que he bautizado no lo recuerdo. Pero Cristo aclara la función de él en el cuerpo de Cristo. El Señor no me mandó a bautizar. El Señor me mandó a predicar el Evangelio, y aclara, no con sabidurías de palabras, no, para que venga a ser vana la cruz de Cristo, no vengo a predicar la salvación con humana sabiduría, con palabras humanas, no, porque eso precisamente evocaría vana la cruz de Cristo. Y fíjense la manera en que él se desenvuelve y expresa, porque recordemos que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, a otros que no han entendido esta verdad, les parece locura lo que ellos han entendido. Pero qué maravilloso es el entender el significado de esa cruz. Y les hace referencia a lo escrito por el profeta Isaías: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, hace las preguntas: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pero la sabiduría, ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, como agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y recordemos que ya él había hecho mención de esta palabra en la carta a los romanos. Entonces, notamos que en la palabra de la cruz existe un mutuo antagonismo entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios, y el conflicto se manifiesta de manera suprema en la cruz de Cristo. Dios obra más sabiamente y de manera más poderosa por vías directamente opuestas a las expectativas humanas. Aun cuando veían a Jesús en la cruz, los judíos pedían alguna señal de su poder. Los griegos hicieron de la búsqueda de la sabiduría un fin carente de significados en sí mismo, como descubrió Pablo en Atenas cuando llegó y encontró aquella gente que lo que buscaba era conocer y conocer. Entonces, ¿dónde está el sabio? El profundo abismo entre los caminos humanos y divinos se evidencian a lo largo de la historia de la humanidad, como se pone de manifiesto en la cita de este versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto el apóstol Pablo lo retoma del libro del profeta Isaías, y las 4 preguntas que propone nos da a entender que las políticas a favor de Egipto que manifestaba Israel en los días de Isaías parecían ser el único recurso razonable, pero eran completamente opuestas al plan divino de la salvación. ¿Cómo nosotros entendemos? Pero los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Entonces, el poder de Dios, el Evangelio, es la revelación de la verdad, pero en última instancia es la obra del poder de Dios con su victoria sobre el pecado y la muerte. La salvación bíblica equivale nada menos que a una completa restauración del universo con un nuevo cielo y una tierra nueva. Nos damos cuenta entonces que el apóstol les recomienda
Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Una evaluación de los convertidos en Corinto demuestra la mutua oposición entre la sabiduría humana y la divina, y solo unos pocos procedían del mundo de la cultura y las esferas sociales más sofisticadas. Entonces, la esencia de la verdadera sabiduría reside en el conocimiento de los caminos y la voluntad de Dios, y vivir en armonía con la realidad últimas creadas por el Señor. La sabiduría humana a la que Pablo se opone no es la del intelecto o la educación, sino que es la falsa independencia humana con respecto a Dios y la tendencia hacia la autosuficiencia. Recordemos que Dios rechaza la sabiduría humana a causa de su orgullo y la autoglorificación. Y esto nosotros lo podemos ver, como lo detalla un poquito más profundo el apóstol Santiago, sobre cómo es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y nos damos cuenta entonces que la palabra justificación, dice el apóstol Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y cierra entonces expresando, así como está escrito en el libro del profeta Jeremías, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esta justificación es un término jurídico, representa por supuesto la determinación divina de convertir todo mal en bien y su dádiva al culpable para remover toda condena y justificarlo, incluyendo el retiro completo de los cargos en su contra. La santificación es un símbolo tomado del templo y revela la necesidad de purificación y supone ser renovados por el poder del Espíritu Santo, el cual hace posible una vida aceptable ante Dios y conduce hacia nuestro perfeccionamiento final en su presencia. La redención mencionada es en un contexto de esclavitud y endeudamiento, y habla de la libertad completa de todos los aspectos del pecado, incluyendo la resurrección del cuerpo, haciendo referencia a la justificación, la santificación y la redención. De esta manera él aborda entonces el tema sobre el sectarismo. ¿Qué es esto? Que ustedes están entonces discutiendo a quién pertenece o a quién le deben fidelidad. No es al hombre, es a Dios. Seguimos avanzando hacia el segundo capítulo. Cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios,
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué riquezas hallamos en cada una de las cartas del apóstol Pablo. Cristo fue crucificado y esa es la mayor prueba de amor hacia la humanidad. Y el apóstol Pablo le dice, mire, cuando yo fui a ustedes para anunciarles este testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, con elocuencias. Nótese la manera en que les argumenta, la mayor fiabilidad con la cual el apóstol los abordó fue con la demostración del Espíritu Santo en su ser. Y eso se puede echar de ver a través de los milagros, de las formas en que el apóstol Pablo fue finamente usado por Dios como portador de ese mensaje glorioso de la salvación. Entonces, este contenido, como el estilo de la predicación de Pablo, se conformaban a las pautas de Dios tal como se revela en la cruz. El apóstol Pablo no predicaba para mostrar sus habilidades oratorias y atraer la atención sobre sí mismo para que tuviese un grupo selecto que admiraran y respetasen su forma de enseñanza. No, el apóstol Pablo no fue bajo ese concepto. Al contrario, él hablaba con temor y temblor. Él hablaba de una manera opuesta a la autosuficiencia. Hablaba con la demostración del Espíritu y de poder, y se refiere no solamente al hecho de que la predicación de Pablo estuvo acompañada de prodigios, sino también al poder transformador del Espíritu Santo sobre las vidas de los corintios en el momento de su conversión. Y lejos de experimentar una conversión intelectual debida a la sabiduría humana, ellos recibieron el mismo Espíritu de Dios, que hizo patente su presencia por medio de diferentes dones espirituales, incluyendo el de hablar en lengua. Entonces, la verdad, como va haciendo referencia el apóstol Pablo, que su palabra de predicación fue con palabras persuasivas. Él escribe, miren, mi palabra, la palabra, yo fui hacia ustedes no con manera de persuadirlos humanamente, sino de demostrarles a través del Espíritu esa fe que es la que realmente cambia la vida del hombre. Así que su fe no está fundada en sabiduría de los hombres, no, sino en esa sabiduría dada del Eterno. Y hace la referencia entonces que la verdadera naturaleza de la sabiduría de Dios hace obsoleta la sabiduría de este mundo, porque aquella no es de esta era. Y esa palabra misterio, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En el Nuevo Testamento no significa algo difícil de comprender, sino esto denota una verdad escondida en la mente de Dios hasta que Él decide revelarla. Y Dios tenía un plan de salvación en su mente antes de la creación del mundo y se hubiese mantenido oculto de no haberlo revelado en Cristo. Entonces, los creyentes vivimos gracias a este secreto, la esencia del cual está Cristo y en sus gloriosos propósitos para este mundo. Podemos decir entonces que ninguno de los príncipes de este siglo, cuando hace referencia la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si lo hubiera conocido, pues nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y este pasaje asegura que Satanás, el Dios de este siglo, y los demonios del infierno, los principados y las potestades, fueron completamente confundidos por la cruz. Y esto es una importante revelación de la limitada habilidad de Satanás para anticipar las tácticas del Dios Todopoderoso, y un recordatorio de que el poder soberano y la omnisciencia de Dios son siempre garantía de la victoria definitiva del creyente en Cristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y esto es atraído nuevamente, usado el apóstol Pablo, el profeta de Isaías. Imagínense, cosas que ojo no vio. Y las citas de Isaías 64:4 implica 3 vías de conocimiento. Conocimiento perceptual, el ojo, el oído, a través de la observación y la experiencia sensorial, que conceptual, el corazón, la mente, y por la razón y la curiosidad intelectual y espiritual de los que le aman a través de la afinidad moral y personal. Y debido a que el conocimiento de las cosas de Dios es de naturaleza espiritual más que intelectual, no hay base para glorificar a ningún líder religioso por su supuesta superioridad en esta esfera. Así que el apóstol Pablo les da a ellos una explicación magistral de la grandeza revelada a esta iglesia por medio de esa gracia de Dios, por medio de esa sabiduría no humana, sino divina. Porque Dios nos las reveló a nosotros a través del Espíritu. ¿Por qué? Él explica, el Espíritu todo lo escudriña, aún hasta lo profundo de allí de Dios. Fíjense esto, Dios nos las reveló, y aquí 2 elementos que son necesarios para conocer las cosas de Dios. La primera es una revelación de Dios a través del Espíritu y una respuesta espiritual apropiada del ser humano. Entonces, igual que los pensamientos de cada uno, solo uno mismo los conoce. Así lo que está en la mente de Dios solo lo conoce el Espíritu Santo. Dios escogió revelarse en Jesucristo, y el Espíritu Santo ha traído esa revelación de Cristo a la iglesia por medio de sus instrumentos, en este caso, pues los apóstoles. Y cuando dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, el Espíritu responde al Espíritu, no a la mente. El Espíritu Santo interpreta las cosas espirituales a la gente espiritual. Y este texto también nos describe las vías a través de las cuales la palabra de Dios nos ha sido dada en la Biblia al comunicarnos el Espíritu, las ideas espirituales por medio de las palabras espirituales específicas que escoge para ser revelados a los hombres. Entonces, nos damos cuenta acá que desde el punto de vista espiritual la gente está dividida en categorías. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque le son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién fue el que conoció la mente del Señor? ¿Quién fue el que lo instruyó? Nadie. Pero aquí hay un gran misterio revelado a los pequeñitos. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pues a través del Espíritu de Dios, que escudriña todo aún lo profundo de Dios, Él es el que nos revela las verdades de Dios en nuestras vidas. Entonces, nos damos cuenta que desde el punto de vista espiritual la gente siempre va a estar dividida en 3 categorías, lo cual esclarece cómo la revelación de la cruz es recibida del lado humano. El hombre natural, no regenerado y alejado del Espíritu, no siente aprecio por el Evangelio. El hombre espiritual
regenerado y en posesión de madurez espiritual, como los que están libres de inclinaciones sectarias, tiene una naturaleza que responde a la verdad, y los incrédulos lo encuentran difícil de comprender. Los hombres carnales regenerados, pero viviendo de forma parecida a los que no lo son creyentes de comportamiento infantil, como se ve en los celosos, en lo espiritual, en el espíritu sectario, una vida cristiana inmadura, más preocupados por las opiniones humanas que por Cristo. Entonces vemos acá esta manera en que el apóstol Pablo va compartiendo. El hombre que es realmente espiritual está elevado de estas cosas humanas. No anda pensando de quién es o a quién no, mientras que el hombre carnal esto le es locura. Pero aquellos que son casi cristianos, que no tienen esa conversión total, pasan a ser como fluctuantes, como llevados por cualquier corriente de doctrina. Entonces, bajo esta disposición, el apóstol Pablo está detallando estas verdades manifestadas al pueblo de Dios reunido en Corinto. Notamos la grandeza de Dios, cómo lo va expresando y de qué manera corrigiendo para la grandeza y el fortalecimiento de la Iglesia de Cristo reunida. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 3 de la carta escrita a los Corintios. Escuchemos con atención. Primera de Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjuntores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida él, empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea los porvenir, sea todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bueno, como el apóstol va
debatiendo y va compartiendo todo lo que produce en el ser humano corrección. Notamos cómo él va detallando la forma en corregir ese sectarismo, porque eso es cosa carnal, de una manera directa se los dice. Eso no es de un santo de Dios. Así que él les explique, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, no puedo porque me han demostrado que no tienen esa postura. Fíjense cómo él les va detallando, diciendo, mire, el hombre espiritual, del espiritual se preocupa, el hombre espiritual entiende las cosas. El hombre espiritual juzga todas las cosas sin temor a ser juzgado porque precisamente es Dios quien lo guía. Pero les dice esto, ustedes me están demostrando con esta actitud que no les puedo hablar como gente espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál sería el sentir que experimentaría esta iglesia al leer esta carta, al detallar la conclusión del apóstol Pablo? Decir, es que ustedes, después de haberles explicado el rol, fíjense, aquellos que son del mundo, que no perciben nada de Dios porque les es locura, aquellos que son espirituales, pero aquellos que son niños fluctuantes, aquellos que son inmaduros, aquellos que aún no han dejado desarrollar el ADN de Cristo en sus vidas. Y les habla así, yo les di a ustedes a beber leche. Les di a beber leche y no vianda, porque es que aún ustedes no estaban capacitados. Es más, han pasado los años y aún están sin poder digerir la vianda. En pocas palabras, el apóstol Pablo le dice, ustedes no han crecido, ustedes no han avanzado, porque ustedes aún siguen siendo carnales, porque entiendo que al haber entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? ¿No andan como los hombres? Porque diciendo el uno al otro, cuando cada uno empieza a argumentarse que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, ¿ustedes no sois carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Y aquí les aclara la verdad. Somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso es lo que nos ha concedido Dios. Fíjense la manera en que Él va tratando estas situaciones con esta congregación. Lamentablemente, ustedes, con esta obra de la carne que están manifestando, dan a entender que Cristo no ha nacido en ustedes. Que ustedes siguen siendo carnales, que ustedes siguen siendo de este mundo. Porque con estos debates que tienen internamente, al adjudicarse a cada uno de los líderes como su predecesor, como su blanco a llegar, ustedes están diciendo que no han crecido en el Señor. Entonces, Pablo comienza a examinar nuestra necesidad de sabiduría y revelación dadas por el Espíritu Santo y la relaciona estrechamente con el hecho de que hemos recibido las palabras que enseña el Espíritu. Y tras estas observaciones pasa a una franca confrontación con la carnalidad de los corintios, la cual atribuye a que sólo habían conocido superficialmente la palabra de Dios. Aún no erais capaces de recibir vianda, ese alimento sólido. Y la verdad que plantea este pasaje es que ninguna cantidad de supuesta riqueza o experiencia espiritual refleja un genuino crecimiento espiritual, si este conocimiento está separado de nuestro crecimiento básico en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin esta raigambre en la palabra, podemos estar engañados acerca de nuestro crecimiento. Este enraizar es en verdad y amor, y no tan solo es un conocimiento aprendido o un estudio realizado. A fin de experimentar verdadero crecimiento espiritual debemos dedicar tiempo a la lectura de la palabra y separarnos de los impedimentos de la falta de amor, de la rivalidad y de la contienda. Y el apóstol le dice, ustedes sois labranza de Dios, el primer ejemplo tomado de la agricultura. Rechaza la supuesta superioridad de alguno de ellos
y destaca que ninguno tiene motivos de jactancia, puesto que Dios es el que da el crecimiento, y les corresponden reconocimientos individuales, pero en términos de metas y servicio son uno solo. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da es Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, es Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque aclara, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque fiel es el que lo prometió. Nosotros solo somos colaboradores de Dios y ustedes son la labranza de Dios, ese edificio construido para Dios. Entonces, cuando le hace referencia, ustedes son ese templo de Dios, y la segunda metáfora también muestra la relativa insignificancia de los líderes religiosos, pero destaca su responsabilidad. Los ministros son como constructores con permisos restringidos para edificar solo sobre un determinado fundamento. Y la originalidad se reduce en arquitectura al diseño del plano básico. Y así sucede con el Evangelio. Ningún ser humano es el autor de la revelación original, sino solo Dios. Y a través del sabio plan del Padre, por medio de la diligente obediencia del Hijo y la poderosa obra del Espíritu Santo. Entonces, para construir sobre el fundamento de un edificio con materiales resistentes, oro, plata, piedras preciosas, es necesario enseñar una sana doctrina y vivir siendo fieles a la verdad, y de esta manera conducir a los conversos hacia madurez espiritual. Construir con materiales perecederos, madera, heno, hojarasca, equivale a impartir enseñanzas inadecuadas y superficiales, o comprometer la verdad con un estilo de vida que la contradice o que talla a la hora de ponerla en práctica. Entonces, la calidad de trabajo que cada constructor será sometida a prueba el día del regreso del Señor, y todo líder tendrá que comparecer ante el Señor Jesucristo, porque somos llamados a construir, constructores de la iglesia, y esa recompensa no es la salvación, sino un premio a la fidelidad en el servicio. La Escritura enseña que la salvación es gratuita, no nos podemos confundir, y la pérdida se refiere a la recompensa que este constructor pudo haber recibido, no a su salvación como por fuego. Y esta persona tendrá una etapa difícil, tendrá una escapada difícil, como alguien que, huyendo de un edificio en llamas, pierde todas sus posesiones y solo puede salvar su vida. Entonces, el edificio es identificado como el templo de Dios, santificado por la presencia del Espíritu Santo, y aquí el templo de Dios es nosotros. Somos nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, y a su vez esta iglesia universal. Entonces, Pablo no especifica cómo se puede destruir el templo de Dios. Esto es la iglesia, y la frase alude pues a arruinarlo por medio de la corrupción o la seducción, lo cual significa que con ese propósito puede emplearse todo tipo de medios indignos y ruinas, ya se trata de falsas doctrinas, de orgullos, de resentimiento, de inmoralidades, pero Pablo aclara que quien lo intente encontrará su ruina. Fíjense cómo expresa el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa es la demanda. El templo de Dios no es material, no es la casa, somos nosotros el templo de Dios. Entonces, nos fijamos que serán avergonzados los corintios por vanagloriarse sobre la supuesta sabiduría de sus líderes religiosos, porque la sabiduría de este mundo
es insensatez para con Dios, porque está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y aquí está citando al libro de Job. Y esa astucia, esa destreza, esa picardía astuta, esa forma de, esa sagacidad arrogante de envolver, se usa únicamente en el Nuevo Testamento y se refiere a ese engaño que usa Satanás, a esa manera de persuadirte a hacer lo malo. Entonces, otra vez él expresa, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así lo hace referencia del Salmo 94:11. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, y expresa, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir, todo es vuestro. Y nosotros somos de Cristo. ¿Y Cristo de quién es? De Dios. Entonces nosotros pasamos a ser administradores de las cosas de las cuales Dios nos ha dado. Nosotros tenemos en nuestras vidas la mayordomía, principalmente de nuestro cuerpo, a lo cual nosotros debemos saber administrar. Y el apóstol Pablo hace un llamado a la santidad, un recordatorio. Nosotros hemos sido llamados a la santidad, a la mayordomía. Y esto de la mayordomía es realmente importante. Sí, la palabra de Dios nos dice que Él compara al reino de Dios como aquel hombre que entregó los bienes y sus riquezas a esos siervos y partió lejos. Pero cuando Él llegue nos va a pedir cuenta a nosotros de nuestra mayordomía. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos trabajado con esto? Con esto que Dios nos ha dejado, nuestro cuerpo, nuestra familia. ¿En qué hemos tratado? Y el apóstol Pablo, sacudiendo las impurezas de las cuales se había infectado la iglesia en Corinto, los llama a recapitular, a evaluar de qué manera estaban ellos haciendo las cosas, bajo qué concepto estaban ellos viviendo. Y esto les estaba trayendo gran deficiencia al estar subdivididos, porque precisamente hay un solo, debemos tener un solo sentir como pueblo de Dios. No puede, el Señor no habita en las divisiones. Recordemos lo que Jesucristo nos dijo, una casa dividida no puede permanecer. Y pensamos que el enemigo conoce muy bien esa estratagema y por eso esa práctica que él involucra, divide y vencerás. ¿Quieres que una familia sea destruida? Divídela. ¿Tú quieres que un matrimonio sea destruido? Divídelos. ¿Tú quieres que la iglesia de Dios no avance en la tierra? Pues divídela. Y hay que tener sumo cuidado con eso. En nuestra mayordomía es donde el Señor se dará cuenta si realmente hemos sido siervos diligentes en saber tratar, en saber cuidar lo que Él nos ha dejado. Así que es de maravillosa las experiencias que acá vamos a encontrar, todas las formas en que el apóstol Pablo aborda estas situaciones, estas 10 situaciones a las cuales diligentemente él acude a corregir, porque no solamente presenta las adversidades y los problemas, los pecados que están sucediendo en Corinto, sino que a través de la palabra de Dios corrige con amor cada una de estas situaciones. Y podemos ver entonces la eficiencia y la preocupación de este gran siervo de Dios al acudir a corregir estos males. No podemos obviar, evitar, corregir. No se puede, porque para eso Dios ha instituido a siervos de Dios para que con una visión espiritual más amplia puedan ver los pecados, los errores e inmediatamente corregirlos. Para eso el Señor
todo lo tiene estipulado por medio de su palabra. Por eso observamos entonces en el cuerpo de Cristo que unos pasan a ser ojos, otros pasan a ser manos, otros pasan a ser oídos, pero todos íntimamente ensamblados con una función maravillosa a la cual estamos llamados todos a cumplir. Así que bueno, de esta manera llegamos al final de estos 3 capítulos y vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿Dónde encontramos refugio sino en ti? Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Ayúdanos cada día, Señor, a ser fieles y leales a ti, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras bajezas, que seas tú siempre guiándonos, porque sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos, Señor, por amor a tu nombre. Te presentamos esta hermosa audiencia, Padre, que día a día se conecta para leer tu palabra. Bendíceles y guárdales, oh Padre bueno, están en tus manos. Te presentamos a los hermanos que han estado conectados desde México, desde Panamá, desde Costa Rica, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde Honduras, desde Colombia, Señor, que hasta ellos tu gracia, tu benevolencia, tu amor los cubra, Señor. Te presentamos la niñez de tu iglesia. Ayuda, Señor, a cada niño, Padre, conforme crece en estatura, pueda crecer en gracia, en sabiduría y en temor en su corazón, así como los niños que asisten a las escuelas sabáticas, que su corazoncito pueda ser transformado por tu poderosa palabra. Bendice y guarda a los jóvenes, Señor, están delante de ti, que puedan ser santos, Señor, que huyan de toda especie del mal, Señor, ten misericordia. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, estamos en tus manos. Los matrimonios, Señor, están delante de ti, tu santa institución, Señor. Ayúdalos, muchos pasando por dificultades, pero en ti, Señor, hay solución. Testimonios de una manera especial de tu poder, Señor, y sabemos que tú tienes el poder para construir lo que el mal ha destruido. Te presentamos a los padres, danos sabiduría, Señor, en la educación de nuestros hijos, y permite que nuestros hijos sean dóciles, Señor, que puedan amarte sobre todas las cosas, y que puedan ellos también adueñarse de esa bendición que trae el 5º mandamiento, pues largura de años tendrán, y todo lo que hagan les saldrá bien, Señor. Los ancianitos están en tus manos, muchos han nacido en tu pueblo, otros han llegado ya a edad madura, pero han invertido sus fuerzas, han invertido sus años en ti. Recompénsales de manera especial, que puedan mantener ese estándar en alto de la fe gloriosa. Gracias te damos por la vida de nuestros hermanos ancianos que con tanto amor y fervor han mantenido su fidelidad en medio de los tiempos. Te presentamos, oh Dios, los enfermos. Gracias por los que han sido sanados, porque tu poder es maravilloso, porque tú eres grande, porque tu poder no se limita, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Seguimos orando, Padre, porque esto te agrada a ti, que tu pueblo ore, que entre tus hijos oremos unos por otros. Es agradable a tus oídos, Señor. Seguimos clamando a favor de la salud de nuestro hermano Cecilio García, Señor, tu siervo. Durante muchos años dirigió tu iglesia, Señor. Te ha servido en la integridad y en la santidad. Ayúdale, Señor. Ten misericordia de los hermanos que están padeciendo de cáncer. Lauri, Neita, Natanael, la señora Elisa Córdoba, Señor, están en tus manos. Haz una obra especial en ellos como solo tú puedes hacerle, Señor. Te presentamos, Dios mío, a nuestros jovencitos, a José Elías, a Alan. Ampárales, cuídales, Señor, están en tus manos.
así como nuestras ancianitas, nuestra hermana María Luisa, nuestra hermana Raquel López. Te presentamos, Señor, nuestra hermana Ernestina, Señor, ten misericordia de nuestra hermana Lucita. Sigue haciendo esa obra especial que tú sabes hacerlo, Señor. Nuestra hermana Benita está en tus manos, Señor. Complácete, porque tú no defraudas a nadie que pone tu fe, esa fe en ti, Señor, porque tú te agradas, Señor, de los corazones que te buscan y que claman a ti sabiendo que tú eres todo en nuestras vidas, Señor. Tú nuestro médico, nosotros tus pacientes, Señor, en los cuales podemos confiar. Te presentamos la salud de Sapti Canul, está en tus manos, así como la salud de Jessica, la salud de nuestra querida hermana Evelyn está en tus manos. Oh Padre, te presentamos también la salud, Dios mío, de Yuri P. Villegas, que le ha sido detectado una parálisis facial. Pero tú tienes poder, Señor, para hacer una obra especial en ella y que a través de este proceso su alma también sea restaurada en ti. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos cada día a confiar plenamente en ti. Te presentamos los hermanos que van para la conferencia en México. Guárdales, bendíceles, Señor, que puedan gozarse en tu nombre y que tu nombre sea altamente glorificado, Señor. Gracias porque en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta maldad, tus hijos se deleitan en reunirse para adorarte y exaltar la grandeza de tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendice a cada hermano que va hasta allá. Guíale, Señor, que se regocije en tu presencia. Te presentamos la paz de Israel, la salud, Señor, espiritual de tu pueblo. Ten misericordia de Panamá. Seguimos clamando, Señor, ya 28 días de este conflicto y seguimos clamando para que tu obra se haga de manera especial. Pon sabiduría y temor en cada líder, Señor, que entienda que también te debe rendir cuenta a ti. Al pueblo, Señor, paciencia y sobre todo temor en su corazón. Ayuda, Dios mío, tú sabes las necesidades. Ten misericordia, Señor. Confiamos en ti, Señor, pues tú no desamparas a ninguno que confía plenamente en ti. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.